En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Ayer cenaba con una familia, con un par de matrimonios, no solo una familia de la parroquia, y me decía una señora que se sentía huérfana. Nos sentimos huérfanos porque el Papa León ya se ha marchado. Hemos vivido una semana de muchísima intensidad. Ha sido un regalo de Dios poderle tener en nuestro país, escucharle, verle, acompañarle, expresarle también al Vicario de Cristo nuestro cariño, nuestro amor, nuestra adhesión y dejar que Él nos diera fuerzas, porque la misión de Pedro es la de afianzar a los hermanos en la fe. Y ha venido a eso, para fortificar nuestra fe y llenar nuestro corazón de esperanza y que amemos más a Cristo. Pues damos gracias al Señor por los dones que hemos recibido, por esta visita del Santo Padre, y le pedimos perdón al Señor con humildad por nuestros pecados. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te entregaste a la muerte por nosotros pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has justificado al precio de tu sangre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: «Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad,
apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande trabajadores a la mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad o dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Lo primero que nos enseña este Evangelio es cómo ama a Dios. El Señor ve el sufrimiento de su pueblo, y porque ve el sufrimiento de su pueblo y pone el corazón, siente lástima, misericordia y compasión del sufrimiento de los suyos, dice el Evangelio, porque están como ovejas sin pastor. Y fruto de eso llama a los 12 y les da poder para que vayan, prediquen y curen a los enfermos. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio es que también cada uno de nosotros, que seguimos al Señor, es nuestro modelo y maestro, deberíamos tener esta mirada, porque ver vemos, pero compasión muchas veces no sentimos. Vemos la necesidad del otro, el sufrimiento del otro, pero no sentimos que nuestro corazón nos diga: anda, socórrele. Nos comportamos como ese fariseo y ese publicano que vieron al que habían apaleado y en lugar de consolar ayudando al que habían apaleado y habían dejado unos ladrones al borde del camino, en lugar de ayudarle, dieron una vuelta en torno a él, no le habían hecho ningún mal y, dice la Escritura, se marcharon justificados. Pero no le hicieron ningún bien tampoco. Y sin embargo, dice el Señor, pasó un samaritano por allí, sintió compasión y le socorrió. Así tenemos que ser nosotros. Como Cristo nos enseña, tenemos que aprender a ver la vida con otros ojos distintos, los ojos del corazón, los ojos que sienten misericordia de aquel que sufre y está a tu lado. Cristo funda la Iglesia sobre los apóstoles con una misión clara: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Perdonad los pecados. A quienes se los perdonéis les quedan perdonados.
a quienes se lo retengáis les quedan retenidos. Todos nosotros somos miembros de la Iglesia y cada uno de nosotros tiene en esa Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, una función y una misión que tiene que realizar. Y lógicamente los pies no pueden pretender ser la cabeza, ni el corazón puede pretender ser las manos. Pero cada miembro es importante y cada miembro es fundamental. Y no puedes decir, no, es que yo no estoy llamado a la santidad porque no soy cura, o no estoy llamado a la santidad porque no soy religioso o religiosa. Todos nosotros estamos llamados a la santidad porque estamos bautizados. Y por el hecho de ser bautizados hemos sido injertados en la vida divina. Y el Señor nos dice, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Otra cosa distinta es que la santidad no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Es el Señor el que nos hace santos. Y el santo, más que hacerse a sí mismo, se deja hacer por Dios. Cuando tú te dejas hacer por Dios, luchas por dejar que la conciencia te ilumine y eres fiel a la misma. Cuando tú te dejas hacer por Dios, cuando caes, pides perdón, te confiesas y vuelves a empezar. Cuando tú te dejas hacer por Dios, intentas que tu corazón, lleno del amor de Dios, dirija y guíe tus pasos. Por eso, queridos amigos, creo que hoy también el Evangelio nos llama a asumir nuestras responsabilidades y obligaciones como miembros de la Iglesia. Porque somos parte de esta Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Y si nosotros no nos comportamos como personas de fe y de caridad, ¿qué testimonio estamos dando en el mundo? Jesús envía a sus discípulos a curar y sanar, y lo mismo nos hace a nosotros. Nosotros somos enviados, cada uno en función de su vocación, a curar y sanar. A curar, en algunos casos, el pecado. Los sacerdotes, que actuamos in persona Christi, no somos los que perdonamos, es Cristo el que perdona, por medio del sacerdote. Pero vosotros, que no sois sacerdotes ministeriales, pero que sí participáis del sacerdocio común de los fieles, tenéis que enseñar a vuestros hijos, por ejemplo, a distinguir el bien del mal. Tenéis que ser personas que con la integridad de vuestra vida seáis luz en el mundo. Por una parte, todos nosotros tenemos, de una forma o de otra, que ser luz, que perdonar pecados o que ayudar a que los demás sepan distinguir el bien del mal. Por otra, no basta solo, lógicamente, con educar, también hay que dar testimonio. ¿Cómo nos comportamos? En especial, ¿cómo amamos? ¿Nos amamos o, como Jesús nos enseña en el Evangelio, amamos a los demás teniendo misericordia de sus necesidades? O por el contrario, cuando tenemos problemas, intentamos no mirar a los que sufren esos problemas para no sentirnos interpelados y sentir la obligación de ayudarles. Uno de los encuentros que tuvo el Papa León aquí en Madrid, tuvo muchísimos, pero uno de ellos tuvo lugar en Carabanchel, en un centro de Cáritas. Y decía el Papa León, utilizando un pensamiento del Papa Francisco, que cuando hagamos obras de caridad tenemos que aprender a mirar a los ojos. Cuando uno mira a los ojos, es capaz de ver el sufrimiento, el dolor que una persona está atravesando. Muchas veces hacemos obras de caridad sin mirar, deprisa y corriendo, sin poner el corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso exige que, si miro a los ojos, pasar más tiempo con la persona que me necesita. O a lo mejor eso exige que le atienda más, que me entregue más, que no lo haga deprisa y corriendo. ¿Y cuántas veces? Sí, hacemos el bien, pero deprisa y corriendo y sin poner el corazón. ¿Somos testimonio del amor de Dios cuando nos comportamos así? Por ejemplo, cuando en tu trabajo ayudas a una persona y lo haces a regañadientes. Sí, le estás ayudando, pero eres testimonio del amor de Dios. O cuando perdonas, pero como algunos dicen, yo perdono, pero no paso página, dejo una línea en la página. Hombre, no hay que dejar ninguna marca, tienes que perdonar de corazón. Cuando nos comportamos de esa manera, ¿somos testimonio en el mundo? Por eso, queridos amigos, tenemos una misión muy importante, ser instrumento de Dios en el mundo. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios?
¿Te sientes querido y amado? Entonces también intentarás amar a los demás. Porque si el sarmiento está unido a la vid, da fruto. Pero si no está unido a la vid, al final se seca. Cuando no nos rezamos, cuando no nos confesamos con frecuencia, cuando no venimos a encontrarnos con el Señor, cuando podemos, es fácil que nos sequemos. Y cuando nos secamos nos volvemos más egoístas, nos embrutecemos porque pensamos más en nosotros y vemos las necesidades de los demás, pero como vivimos ensimismados en nosotros, nuestros ojos no perciben la necesidad del otro. Por lo tanto, amemos al Señor y fruto de ese amor a Dios, Él nos pedirá también que seamos generosos con los que pasan a nuestro lado. La Iglesia tiene que ser luz en el mundo, por su fe, por sus obras de caridad, por la integridad de nuestras costumbres, por la manera de vivir, porque no somos veleta, tenemos valores y virtudes, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos conciencia, distinguimos el bien del mal y por lo tanto tenemos que intentar comportarnos como personas íntegras. Pues que el Señor pueda contar con nosotros y como envió a los 12, nos envía a cada uno de nosotros, en tu empresa, con tus amigos, en tu familia, para que seas luz y consuelo de los que sufren, para que seas las manos del Señor que llevan paz y consuelo al que está pasándolo mal. Pues que sea así en nuestra vida. Sintámonos dichosos y afortunados por haber conocido el amor de Dios, dichosos y afortunados por servir al Señor amando a los que están a nuestro lado. Levanta la mirada, fíjate en el que pasa a tu lado, es el rostro vivo de Cristo que te pide ayuda. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en el mundo, consuelo y esperanza de los que sufren, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Luis Alberto, Nora, Jaime, Juan Pablo, Antonio, Teresa, Sandeni, Ernestita, Francisco, Verónica, José Benigno, Miguel Ángel, padre e hijo, Lupita y Alejandro. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Es una mirada con el corazón? ¿Es una mirada que experimenta como suyos los problemas del que está a tu lado, como Cristo experimentó como propios nuestros problemas? En primer lugar, cuando no te apetece venir a misa o rezar, ¿piensas en Dios o solo piensas en ti? Dios tiene que ser el primero que tenemos que amar en nuestro corazón. Y si tenemos esa mirada de amor a Dios, también tendremos una mirada de misericordia para con el que sufre. Tenemos que ser testigos del amor de Dios en el mundo, por la integridad de nuestras costumbres, pero también por nuestras obras de caridad. Que la fe mueva nuestro corazón a amar como Cristo nos enseña. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra me basta para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como todos los años, la parroquia, junto con los franciscanos de María, organizamos una tanda de ejercicios espirituales del 1 al 5 de agosto en la casa que tenemos los franciscanos de María cerca de Riaza, en la sierra. Se está bastante más fresquito que aquí. Lo que queráis información, afuera Susana os la facilita. En principio, este año, salvo que cambien mucho las cosas, los ejercicios los va a predicar el Padre Santiago.
Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.